¿Qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel Cruz Marmolejo. Soy médico radiólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tengo alta especialidad en resonancia magnética y angiotomografía cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y hoy vamos a ver resonancia magnética cardíaca en infarto agudo al miocardio, una guía de interpretación para los radiólogos. Entonces vamos a repasar cuál es el impacto de la resonancia magnética en infarto agudo al miocardio, un repaso de las secuencias básicas que tienes que tener para realizar una interpretación de resonancia magnética cardíaca, cuáles son las secuencias que tienes que tener, que sin estas secuencias pues no se puede hacer una interpretación de resonancia magnética cardiovascular, y cuáles son las novedosas, las cuales puedes tener o no tener, pero que nos agregan bastante información. Vamos a hacer una guía paso a paso con ejemplos de casos clínicos para ver cómo integrar la interpretación en las secuencias en infarto agudo al miocardio. Vamos a repasar además la isquemia y viabilidad, estos protocolos, cuándo se tienen que hacer, cuál es el algoritmo de interpretación y cuál es el razonamiento detrás de la resonancia magnética con estrés. Vamos después a ver algunos casos de los resultados y el seguimiento con complicaciones de aneurismas, trombos, incluso de rupturas causando comunicación interventricular. Bueno, el infarto agudo a miocardio se define como la muerte celular del miocardio secundaria a una isquemia prolongada que da como resultado un flujo inadecuado hacia un segmento miocárdico que excede los mecanismos de reparación celular, contribuyendo a una muerte de miocitos y una disfunción segmentaria. Este es la causa número 1 de visita a urgencias, ¿no? El dolor torácico. Y de todo este dolor torácico, el 30% de estos dolores torácicos van a ser un infarto agudo al miocardio. Estos deben de ser detectados por cambios, primero por clínica, después por cambios electrocardiográficos por elevación del ST y biomarcadores como las troponinas de alta sensibilidad que nos van a abordar este diagnóstico. Ahora, sí, hay que tener cuidado. Resonancia magnética de infarto agudo al miocardio, ¿ok? Importante para diagnóstico y para estabilización de pronóstico. Pero si tenemos un paciente con riesgos, que acude con cambios del ST, un infarto de elevación del miocardio con elevación del ST y troponinas elevadas, ese paciente debe de pasar a una revascularización por cardiología intervencionista. O si no contamos con ese servicio, intentar reperfundir con medicamento. Después a esto, vamos a considerar el infarto agudo miocardio un infarto hasta las 2 semanas. Y es cuando tenemos que utilizar la resonancia magnética cardíaca. ¿Sí? En un paciente también tenemos el paciente con infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Este es ocasionado por una oclusión parcial o intermitente del vaso. Es aquí también donde tiene mucha importancia la resonancia magnética cardiovascular para saber cuánto ha sido el daño y qué segmentos todavía se podemos ir rescatando. ¿Qué necesito para hacer una resonancia magnética cardiovascular? Pues bueno, un resonador de 1.5 o 3 teslas. Nuestro preferido es 1.5, ya que el 3 teslas pues, nos va a causar más artefacto. Antenas específicas para imagen de corazón. Un técnico entrenado en adquisición y anatomía cardiovascular, y pues un imaginólogo cardiovascular, un radiólogo o cardiólogo o el binomio, que esto es un equipo coordinado y multidisciplinario. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la resonancia magnética? Bueno, es un método de imagen no invasivo, tiene excelente resolución espacial y temporal, así como resolución de contraste para poder caracterizar los tejidos. Las desventajas: el tiempo de adquisición es elevado, hay preocupación por retrasar el tratamiento, la claustrofobia, y hay contraindicaciones, pues, para una resonancia magnética cardiovascular. Y es bien importante para que el paciente nos pueda ayudar haciendo apneas durante la adquisición de este estudio. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Pues cuerpos extraños metálicos que tengan afinidad por el magneto, dispositivos de neuroestimulación implantables, bombas de infusión, catéteres metálicos, marcapasos temporales, y las relativas, que cada vez son menores en cuanto a los DAE, los filtros de vena cava, a todo este material a veces externo, incluso de
de ortopedia, casi todos estos materiales ya son, ya se pueden utilizar con resonancia magnética, pero pues lo importante, si el paciente tiene que poder mantener y realizar las apneas. La claustrofobia también es muy común. Tanto las apneas como la claustrofobia, sí hay que explicarle bien el procedimiento a nuestro paciente, decirle que vamos a necesitar de su cooperación para realizar las apneas y que de esta manera nos vaya ayudando a realizar el estudio. Depende mucho, pues, el estado neurológico y hemodinámico del paciente. Es muy difícil hacer un estudio de resonancia magnética cardiovascular en un paciente que tiene este deterioro neurológico o hemodinámico. Nefropatía, un índice de masa corporal, también es posible que muchos pacientes no entren al resonador, pero también cada vez tenemos resonadores más grandes. Y bueno, en el embarazo, esta es una muy relativa, ya que se puede realizar durante el embarazo. Aunque el medio de contraste, a lo mejor en el primer trimestre, pues lo podremos evitar, pero pues hay que ver riesgo-beneficio. Entonces, ¿cuál es nuestro protocolo que proponemos, pues, para realizar una resonancia magnética en un infarto agudo del miocardio? Pues bueno, es un protocolo muy sencillo que solamente puede durar de 17 a 20 minutos, si es que el paciente nos coopera con apneas. Vamos a tener, pues, nuestras imágenes de Scout, 7 segundos. Posterior a esto, unas fases Spin-Echo, Haste, 49 segundos en los 3 planos. Después de esto vamos a hacer unos cines, eje corto, 2 cámaras, 4 cámaras. Posterior a esto, un T2, STIR, 2 minutos, T2 estrella, igual 2 minutos. Y los mapeos, si tenemos mapeos de T1 y mapeos de T2, en conjunto otros 3 minutos. La perfusión de primer paso. Y después de esto tenemos un gap de 10 minutos entre hacemos la perfusión de primer paso y el realce tardío. Durante estos 10 minutos los aprovechamos para realizar cines que no hemos terminado, que son nosotros siempre dejamos el 3 cámaras, los tractos de salida, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la valoración por contraste de fase de las válvulas aórticas y pulmonar, y posterior a eso hacemos el realce tardío y nuestro mapeo tardío, que el mapeo tardío, si lo juntamos con la información del mapeo de T1 nativo, pues nos va a ayudar a hacer el cálculo de volumen extracelular. Entonces, vamos a dividirlas en secuencias que tienes que tener o los más must-haves y los que a lo mejor no tenemos que tener, pero que nos importan mucho. Entonces tenemos nuestros scouts. Nuestros scouts son imágenes de baja resolución que nos van a ayudar a planear el estudio en los planos cardíacos, pero también nos van a dar otras patologías, como suele ser el derrame pleural, el derrame pericárdico, líquido libre abdominal, incluso podemos ver a otra patología abdominal o musculoesquelética en este estudio. Los Haste, esos tienen más definición morfológica y anatómica, también las vamos a utilizar para planeación del estudio y también hay que buscar patología agregada, además no es incomún pues, observar lesiones óseas o incluso lesiones medulares. Posterior a esto vamos a tener nuestros cines en 4 cámaras y en dos cámaras. Estas son bien importantes, ya es que nos van a dejar evaluar el movimiento. Y con esta evaluación del movimiento podemos valorar la función del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Nuestros T2, edema, T2 estrella, que es sensible a las propiedades de susceptibilidad magnética y los productos de la hemoglobina que nos van a permitir observar áreas hipointensas de susceptibilidad magnética que van a ser, pues, nos van a ayudar a ver la sangre, ¿verdad? La perfusión de primer paso, que nos permite ver qué áreas del miocardio no están recibiendo adecuadamente la sangre, que pasa del pool vascular hacia el miocardio. Y vamos viendo cómo se pinta este miocardio en tiempo real. Y pues el realce tardío, bien importante. Y pues bueno, dentro de estos los más haves, pues bueno, cuáles ya discutimos, los scouts que nos van a permitir ver estas otras patologías agregadas. Los haste, y de igual manera nos permiten ver un poquito con más detenimiento otras patologías. Aquí estamos viendo pues en la flecha roja un derrame pleural, en la flecha verde una fractura por compresión y en la flecha azul podemos ver que tiene litiasis vesícula biliar
estos pacientes. Y pues bueno, bien importante y es algo que hemos notado mucho en imagen cardiovascular. Si la paciente es mujer, hay que valorar la mama. ¿Ok? Yo personalmente tengo 2 casos en donde se observó una lesión mamaria. Posterior a eso, la paciente se derivó a estudio de mama y salió cáncer de mama. Entonces, bien importante que no se nos pase a revisar todos los demás tejidos. Y pues bueno, los cines, estos bien importantes, se utilizan con un gating prospectivo con o sin apnea. También se puede utilizar eco de gradiente de cine. Estos a veces nos van a ayudar igual en pacientes arrítmicos. Eh, pues bueno, ¿para qué va a servir? Pues de evaluar los movimientos de la pared ventricular, ¿sí? Observar qué áreas qué áreas tienen alteraciones del movimiento que vamos a clasificar como hipocinesia, asinesia o disinesia. Y estos son los cines en eje corto y también los cines en 4 cámaras si los hacemos adecuadamente y con al menos de 6 a 8 este, cortes podemos valorar la función del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, recordando pues que la resonancia magnética cardíaca es el gold estándar para la valoración de función ventricular, tanto izquierda como derecha. Y bueno, entonces, ¿de qué nos ayudan? Pues nos ayudan como en este caso, ¿no? Son unos cines en eje corto, en segmento basal y medio. El medio pues lo podemos distinguir porque se pueden distinguir adecuadamente los músculos papilares. Y bueno, nos muestra segmentos asinéticos y también que tienen cierta alteración en la intensidad de señal. Entonces, seguro, estos movimientos asinéticos nos van a afectar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, bien importante valorarlo. También en estos cines se hace la valoración de nuestras válvulas. Otras secuencias que tenemos que tener, pues el T2. El T2, bien importante, nos ayuda, sobre todo en el tema que estamos viendo de infarto agudo al miocardio, pues nos va a ayudar a ver un miocardio edematoso hiperintenso, ya que con esta es una imagen de STIR que se hicieron 3 pulsos. Los primeros 2 pulsos, pues anularon nuestro pulso sanguíneo. El tercero, pues nos anula la grasa y pues nos permite ver que todo lo que estamos viendo hiperintenso es realmente edema. Y los T2 estrella, que son eco de gradientes en flash, nos permiten ver áreas hipointensas que van a sugerir pues que hay una hemorragia intramiocárdica, que es el predictor más fuerte de muerte cardíaca, disfunción y remodelación del ventrículo izquierdo. Entonces, bien importante tener esa secuencia y pues comunicar adecuadamente sus hallazgos. Aquí observamos en esta imagen de T2 cómo hay además áreas hipointensas en una área hiperintensa edematosa. Esto se correlaciona, como podemos ver, con el T2 estrella, con un área de hipointensidad que lo más seguro es que es hemorragia intramiocárdica. Entonces, también en el T2 convencional podemos ver hemorragia o sugerir hemorragia porque son áreas hipointensas dentro de un área edematosa. Las de primer paso, pues las secuencias de primer paso utilizamos un TrueFist en eco de gradiente con un gatillado prospectivo, normalmente es con apnea o sin apnea, y gracias a Dios tenemos estos nuevos, estas adquisiciones que se llaman MOCO, que nos permiten corrección del movimiento y pues nos permiten valorar de manera más clara cómo va entrando el medio de contraste hacia el pulso sanguíneo, pintando el miocardio sano. Como podemos observar, el miocardio sano es anterior, anteroseptal, anterolateral, y el miocardio que está teniendo un defecto de perfusión, observamos un defecto de perfusión predominantemente subendocárdico en segmento inferior, inferoseptal e inferolateral, en tercio basal y medio, y en apical inferior con extensión septal y lateral. Y pues la secuencia, la más importante, ¿no? Esta sí la tienen que tener porque la tienen que tener y les tiene que quedar bien porque les tiene que quedar bien. Es nuestra realce tardío. Esto se va a realizar de 7 a 12 minutos. Entre
lo mejor es que sea 10 minutos, ya que eso nos va a dar tiempo en que hagamos este, los diferentes planos. Si queremos agregar un plano diferente, es bien importante que si vemos un defecto, un área hiperintensa ahí de realce tardío, valorarla en otro plano para estar totalmente seguros que realmente esa área de, este, de realce tardío y pues bueno, bien importante también ver en un infarto crónico se considera pues un territorio que es salvable cuando tenemos menos de un 50% de realce tardío. Sin embargo, en un evento agudo por el edema, este realce tardío se ve más extenso, entonces lo consideramos hasta 75%. ¿Ok? Y también pues podemos observar otras áreas como es aquí, en estas áreas en donde la flecha roja nos está apuntando, hay áreas hipointensas dentro de un área de realce transmural que nos va a indicar obstrucción microvascular o hemorragia intramiocárdica. ¿Cuáles son las secuencias novedosas o que ahorita son opcionales y novedosas, pero que pronto todos las vamos a tener? Pues el mapeo de T1, nos permite ver cuantificar los tiempos de inversión del miocardio y cuantificarlos por milisegundos. Cada resonador, dependiendo de su técnica, ya sea MOLI o SMOLI, vamos a tener diferentes parámetros de sus medidas. Entonces nos permite ver edema citotóxico y fibrosis. El mapeo de T2, bien importante. Y bien importante porque el 25% de nuestros T2 y STIR que vamos a adquirir no van a ser valorables por algún tipo de artefacto, de movimiento, de flujo lento. Entonces, el mapeo de T2 bien importante para aclarar cualquier duda que tengamos. Los estudios y pues bueno, los estudios de estrés que vamos a platicar ahorita al rato un poquito más de ellos, y los de angio, RM 3D de arterias coronarias, que ahorita se está haciendo mucha investigación en este campo. El mapeo T1 entonces se basa en los tiempos de relajación de T1 de disparo único presentados en píxeles y le da pues un valor a cada píxel en milisegundos que está estandarizado dependiendo del tipo de adquisición y pues también lo tenemos que estandarizar según nuestro centro. El mapeo de T2 pues, y de igual manera pues, nos permite cuantificar qué valor de T2 en tiempo de inversión y milisegundo tenemos de nuestro tejido miocárdico para ver si sí hay edema. Bien importante y mucho más sensible y específico que un T2 o un STIR convencional. Y pues el mapeo de T2, perdón, el mapeo de T1 post contraste que nos va a permitir en conjunto con el mapeo de T1 nativo, así le llamamos nativo cuando es previo en la predicción de medio contraste, nos va a permitir hacer el cálculo de volumen extracelular, que bueno, es el marcador más preciso de remodelado del tejido miocárdico. En cuanto a las secuencias por estrés, pues bueno, tenemos diferentes medicamentos, ya sea vasodilatadores o agentes inotrópicos. Esto nos van a permitir ver, pues, cuál es la función o cómo responde el miocardio hacia la vasodilatación y el inotropismo. Vamos a utilizar, en este caso, pues, es un estudio donde, pues, valoramos el engrosamiento sistólico, valoramos la función en estrés, el primer paso con estrés y posteriormente pues valoramos la diferencia entre el primer paso y el realce tardío. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo es nuestro razonamiento al utilizar estos métodos. Y pues bueno, dentro de la angiografía coronaria del corazón entero con TrueFish 3D también viene muy fuerte y hay mucha tecnología que está haciendo correcciones de estos movimientos y que incluso nos va a permitir en un futuro ver cuáles placas son inestables y que tengan sangrado y necrosis, ¿no? Entonces ahí vienen, son muy importantes y hay que estar familiarizados con ellos. Entonces, bueno, hasta ahora ya repasamos qué es un Scout, qué es un SHACE, que nos permiten ver la morfología y patología torácica. Hay que ver si hay derrame pleural, derrame pericárdico, si hay patología extracardíaca. Hay que valorar las mamas, que nunca se nos olvide. El cine, que nos va a permitir ver el movimiento y la función. El T2, que nos va a permitir ver alta intensidad para ver si es realmente edema, que va a ser algo que vamos a observar en un infarto agudo. Y pues bueno, nuestro T2 estrella, nuestro T2 mapeo
para corroborar si es real, ya que el 25% de estos T2 van a salir con algún tipo de artefacto. El T2 estrella para ver áreas hipointensas secundarias a hemorragia, los defectos de perfusión, ya que estos pueden ser hemorragia miocárdica o obstrucción microvascular, y el realce tardío. Acuérdense, extensión hiperintensa, 75% en agudo, 50% en crónico. Y pues nos va a permitir ver áreas hipointensas que van a ser una obstrucción microvascular o hemorragia miocárdica o trombo. Y bueno, los mapeos T1 previo, nativo, y post-contraste que nos van a permitir medir el volumen extracelular y bueno, una geografía de 3D para valorar el trayecto y el origen de las arterias coronarias. Ahora veamos un caso clínico de cómo es que lo manejamos. Un paciente masculino de 70 años, fumador de 20 años, que se presenta con dolor torácico y se documenta una elevación del ST. Se inició terapia de fibrinolisis, la cual no se consideró exitosa, y se ordenó la resonancia magnética cardíaca para vascular la lesión por reperfusión y documentar la extensión del infarto. Vemos pues en nuestros scouts y en nuestro haste como hay un derrame pericárdico pleural y tenemos además una atelectasia. En nuestro T2 podemos ver áreas hiperintensas en segmento inferior e inferolateral con un área hipointensa en su interior que corresponde en T2 estrella a un área además hipointensa. Entonces ya estamos pensando, ok, o tiene obstrucción microvascular o tiene hemorragia. Y pues bueno, corroboramos este aumento en los tiempos de inversión en nuestro mapeo de T2. Posterior a eso hacemos nuestros cines, en donde observamos alteraciones en el movimiento por acinesia en los segmentos inferior con extensión inferolateral, inferoseptal y que además afecta el ventrículo derecho. Si observamos, hay una acinética, está cinético nuestra pared inferior del ventrículo derecho además. En nuestra perfusión de primer paso observamos áreas de defecto en la perfusión subendocárdica, de igual manera inferior con extensión inferolateral e inferoseptal y además en ventrículo derecho. Lo corroboramos en nuestro mapeo de T1, observamos pues, hacemos el mapeo de T1 post-contraste en donde observamos que tiene un aumento en el volumen extracelular de hasta un 36%. Los mapeos de T1 nativos están elevados de hasta 1066 milisegundos. El realce tardío, pues vemos un realce transmural de igual manera en los segmentos inferoseptal. Observamos además un realce transmural inferior e inferolateral con áreas hipointensas que están en relación con hemorragia, con esa hemorragia que ya habíamos visto en el T2 estrella, pero que es más extensa. Entonces, aquí tenemos las dos situaciones, tenemos tanto hemorragia en miocárdico como una obstrucción microvascular, tenemos las dos situaciones. Entonces, esto va a ser mal pronóstico para nuestro paciente, porque va a haber remodelado y va a disminuir la fracción de eyección. Tenemos entonces aquí otro paciente, es un masculino de 61 años que presenta con dolor torácico opresivo. Se documentó una elevación en el ST en D3, B5 y B6 y un descenso de B1 a B3. A las 48 horas del inicio de la sintomatología se solicitó la resonancia magnética. Este paciente pues no acudió adecuadamente a su centro de salud hasta más de 48 horas, por lo que el paciente estaba estable y amerita un estudio de isquemia y viabilidad, que fue lo que hicimos, y pues observamos pues en el mapeo de T2 un aumento en la intensidad de señal, sobre todo en los segmentos septales de predominio inferoseptal. El T2 estrella muestra una hipointensidad inferoseptal y observamos además aumento de los valores de tiempos de inversión de T2, inferoseptal, septal e inferolateral, y de igual manera con una elevación en T1 nativo. Iniciamos pues nuestro protocolo de estrés. En este caso hicimos un estudio con dipiridamol en donde observamos un empeoramiento de las anormalidades del movimiento de la pared con defectos de perfusión inducidos sin transmuralidad significativa. Si estamos viendo un realce subendocárdico, pero pues no es transmural. Entonces
Estos datos nos permiten saber que tenemos un tejido miocárdico isquémico y hay que pasar a este paciente a terapia endovascular de manera pronta. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos observar en en los infartos? Pues tenemos la obstrucción microvascular. Esto sucede temprano en infarto agudo del miocardio, nos va a predecir las complicaciones cardiovasculares y el remodelado del ventrículo izquierdo. Se va a ver como áreas hipointensas, que son las que vimos en el primer caso, dentro de un área de realce transmural, y si es que están en conjunto con la hemorragia miocárdica, que también es otra característica de lesión por perfusión, pues esta la vamos a ver qué tan extensas son, ¿verdad? Normalmente la hemorragia miocárdica, pues la vamos a ver adecuadamente en un T2 estrella. Si es más extensa, sabemos que hay hemorragia y obstrucción microvascular. También puede haber trombos en las áreas acinéticas del ventrículo izquierdo. ¿Cómo van a ser acinéticas? Va a haber un flujo lento y va a predisponer hacia la creación de estos trombos. Y pues bueno, también algo muy temido son las CIVs postinfartos, que bueno, la resonancia magnética nos va a pedir cuantificar qué tan severas son, y pues podemos medir el flujo de izquierda a derecha que está ocasionando, y pues igual como con cualquier cortocircuito, pues valorar el QPQS. Pues bueno, en este caso tenemos un aneurisma, también los aneurismas ventriculares pues complican un infarto al miocardio y pueden ser evaluados adecuadamente consecuencias en cine, y pues vemos como hay un adelgazamiento del miocardio. Tenemos este segmento dilatado con un movimiento aneurismático que al momento del sístole pues se expande. Entonces, y pues bueno, un movimiento turbulento de nuestra sangre. Los trombos, en este caso es un trombo apical, pero los trombos, pues, en este caso es un área extensa de realce transmural que podemos observar está cinético en posterior al medio contraste, y igual este realce transmural con esta área hipointensa tiene efectos en la perfusión, y pues bueno, ese es un trombo apical. ¿Ok? Importante además comunicar estos hallazgos al servicio tratante para que sepan que tienen que actuar de manera adecuada, porque esto pues puede embolizar. Y pues bueno, para darle tratamiento óptimo. Esta es una mujer de 54 años con diabetes tipo 2, dolor torácico de 2 meses de evolución. Un médico lo había diagnosticado con insuficiencia cardíaca, llega con nosotros para valoración de esa insuficiencia cardíaca y observamos un ventrículo izquierdo dilatado con un aneurisma apical, y así como derrame pericárdico heterogéneo. El momento en que le hicimos el primer estudio de resonancia magnética, pues observábamos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 12%, muy severa, muy disminuida, y un volumen diastólico de hasta 250 mililitros. Se le realizó un procedimiento de DOR, que es básicamente un parche donde juntan los segmentos todavía funcionales para ayudar más a la contractibilidad. Y pues bueno, en el estudio de control observamos una disminución del derrame pericárdico, o bueno, más bien una resolución del derrame, una mejoría pues en el AFEBI de un 25%, y con pues una mejoría además del volumen diastólico final. Entonces, pues bien importante darle seguimiento a nuestros pacientes, tanto los que han sido tratados de manera endovascular con medicamento, y pues de esta manera, igual de procedimientos cardiovasculares. Como conclusión, la resonancia magnética cardíaca es una opción de imagen útil en el contexto de un infarto agudo al miocardio. Nos permite hacer un diagnóstico adecuado y posibilita la toma de decisiones del tratamiento. Todas las secuencias de resonancia magnética, entonces, como vimos, tienen hallazgos acumulativos que vamos a ir juntando para realizar un adecuado diagnóstico por un equipo de imagen cardiovascular. La resonancia magnética cardíaca con estrés va a permitir una mejor toma de decisiones en el contexto de isquemia y viabilidad. Y pues bueno, las complicaciones del infarto son terribles, pero las imágenes nos pueden ayudar en un diagnóstico adecuado, un tratamiento y un seguimiento adecuado para nuestros pacientes. Hay que entonces tener
Con esto les presento nuestro protocolo del Instituto Nacional de Cardiología a ustedes para que también ustedes lo utilicen y se enfoquen de paso a paso de cómo deben de realizar una interpretación, un adecuado estudio de resonancia magnética cardiovascular, sin miedo y con un enfoque exhaustivo. Muchas gracias.